What is up, guys, and welcome to this special episode of Guarani Vision. Welcome to the first ever podcast dedicated to Paraguayan football in English. As always, I'm Roberto Rojas, and joining me as always are Federico Perez, Maria Britos, and Ralph Hanna. And guys, we have another special interview. We love doing these interviews that we do on occasion here on Guarani Vision, but I will actually let Fede do the speaking this time as we switch to Spanish. So, Fede, who are we going to be speaking to? And of course, for everyone, they will turn on the subtitles to figure out what we're going to speak about. But Fede, you can do the honors and introduce our special guest today. Ok, muchísimas gracias, Roberto. Saludo grande para todos los que nos acompañan aquí en Guarani Vision. Hoy, obviamente, hablando en español para que nuestro entrevistado se sienta cómodo. Nacido en la ciudad de Ñandutí, en Itagua, campeón de primera división ya en el 2002, con muy joven, 12 de octubre, medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, llevó sus goles hasta Rusia, lo hicieron León en México, donde fue campeón, aplicado a Estudiantes, podríamos decir también en el Tecos de ese país, jugó en los equipos más populares del fútbol paraguayo, parte del grupo selectivo de un grupo muy reducido, que han marcado más de 100 goles en primera división del fútbol paraguayo, semifinal de Libertadores en el 2011 con Cerro Porteño, finalista, subcampeón de América con Olimpia en el 2013, como pocos futbolistas lo han podido hacer, repitió final de Libertadores con Nacional en el 2014, un tipo muy querido en el ambiente del fútbol por todos, hinchas, dirigentes, periodistas, todos lo respetan. Conquista también con su carisma, con su sonrisa, un verdadero simpático, me parece, en los vestuarios, porque pocas veces lo vi también sacado y enojado en cancha, de familia muy futbolera, humilde, un goleador de raza paraguayo, colgó los botines hace muy poco en el 2019, aunque nunca se sabe. Como jugador, un grande, sin lugar a dudas, muy inteligente también, muy vivo, un zorro. Le damos la bienvenida al zorro paraguayo que está con nosotros, Freddy Vareiro. Bienvenido, Freddy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar compartiendo aquí con ustedes, un privilegio para mí, así es que acá estamos a las órdenes. Les mando un fuerte abrazo a todos. Bueno, muchísimas gracias por estar parte de eso, Freddy. Yo voy a introducir con mi primera pregunta y a preguntar, ¿cómo sentís ahora? Porque obviamente ya mencionó Fede que no jugás desde 2019, pero ¿cómo ves ahora tu carrera de retiro, viendo el fútbol desde la televisión o yendo a la cancha? ¿Cómo es tu nueva vida ahora fuera de las canchas? Y la verdad que se extraña mucho, más todavía yo que desde niño prácticamente estuve atrás del fútbol, desde los 7 años en la escuela de fútbol. Siempre le digo a mi familia, a mi esposa, a mis hermanos, lo único que hice prácticamente en mi vida es jugar al fútbol, desde chiquito. Estudié, terminé el bachiller técnico humanístico, el 6º curso que sería aquí en Paraguay. Después prácticamente me pasé atrás del fútbol desde chiquito. Ahora se extraña mucho. Paré hace 1 año y medio, casi 2 años que anuncié mi retiro del fútbol profesional. La verdad que tuve invitaciones de vuelta para ir a jugar en equipos de la intermedia, en la segunda, pero siempre he dicho, cuando sos futbolista, dejas mucho la familia. Los hijos, los padres ya me estaban pidiendo un poco más de tiempo, más en estos tiempos difíciles de pandemia. Estoy dando una manito ya a mis padres que ya son grandes, están en edad de riesgo, traen por ahí enfermedad de base, así es que pienso yo que fue en el momento justo que me retiré. Sí se extraña muchísimo, muchísimo se extraña el grupo, compartir con los compañeros, estar en el vestuario, es algo que hasta hoy en día sigo conversando con mis amigos. Así como dijo mi amigo Fede, gracias a Dios, atrás del fútbol he dejado muchos amigos. Sigo estando en comunicación con compañeros de aquel momento de Cerro, de Libertad, de Nacional, de General Díaz, de Luque, del 12 de octubre, pero cuesta. Hasta ahora no estoy asimilando que me he retirado del fútbol profesional. Estuve a un paso de regresar, de jugar otra vez en la intermedia, pero bueno, les dije, el estar con la familia, el darles un poco más de tiempo a ellos, me atajó y ya me acostumbré ahora. La pandemia no podemos hacer mucho, pero antes de que de que venga esta pandemia, estuve jugando al partido con mis amigos, al fútbol, al piqui vóley que se juega mucho acá. Me gusta mucho jugar al truco para compartir con los amigos, son las cartas, el naipe, al truco con mis amigos, comer un chupín.
Ya por ahí unas o dos, tres cervecitas ya puedo tomar libremente, cosa que uno no puede hacer estando con los amigos, estando en campeonato, digamos, porque estamos en el ojo de todos y más la tecnología, más los teléfonos, las fotos de acá allá, te priva mucho esas cosas y ahora ya compartiendo un poco más y teniendo un poco más de tiempo ya para mis hijos y para la familia y los amigos también. Pero se extraña mucho. Bueno, vamos a recordar un poco de la carrera entonces, como estás extrañando, vamos a hablar un poco de cómo comenzó esto, especialmente con la selección y ese momento en Grecia en 2004, como mencionó Fede, que lograron ganar la medalla de plata, que hoy día es la única medalla que ha ganado Paraguay en las Olimpiadas. Y en lo personal te quería preguntar, porque en esa campaña hiciste varios goles importantes ahí en dupla con Cardoso, con José Cardoso. Metiste contra Italia en la fase de grupos, hiciste goles en cuartos, en semis. ¿Qué fue el momento de esa campaña de las Olimpiadas que más te marcó personalmente? No, impresionante. La verdad, de acordarse de esa Olimpiada, la verdad se eriza la piel a uno. Tenemos un grupo de Atenas 2004 que siempre estamos conversando con el gran maestro Carlos Jara Sayer, que fue nuestro director técnico en aquellas Olimpiadas, que nos enseñó muchísimo. Primeramente, cómo vale la clase de persona que uno es. El grupo humano muchas veces te hace conseguir cosas muy importantes. Y aquel equipo de Atenas fue eso lo que nos llevó a ganar la medalla. Bien, estabas diciendo, es la única medalla olímpica en el deporte de nuestro país. A medida que pasan los años, uno va dimensionando más. Jugamos la final con Argentina. Para llegar a eso, para llegar a ir a esas Olimpiadas, teníamos que dejar fuera a un gigante de Sudamérica. En nuestro caso, lo dejamos fuera a Brasil. En el preolímpico de Chile, Brasil necesitaba un empate para ir a las Olimpiadas. Nosotros le ganamos 1-0 en el preolímpico en Chile, fuimos a las Olimpiadas y imagínate, ver ahí que tres jugadores grandes podían ir, que pasaban la edad de sub-23, fueron prácticamente los ídolos nuestros, lo veíamos así como... Era algo que nosotros lo veíamos por televisión nada más, tenerle a un Carlos Gamarra, el capitán de la selección paraguaya, Julio Enciso, Pepe Cardoso, goleador histórico en aquel momento de la selección paraguaya, goleador histórico del Toluca. Tenerlo a ellos estábamos medio sorprendidos de tenerlos al lado y bueno, en ese sentido te puedo decir que Jara Sayer nos ayudó muchísimo. Llegaron los mayores, por ahí los primeros días digamos, no los hicimos sentir como del grupo, lo que jugamos el preolímpico, medio un poco distanciados, por el respeto que le teníamos a ellos, nosotros mucho más chicos, más jóvenes, y lo veíamos así, y de la vergüenza que lo teníamos allá arriba, nos lo hicimos sentir rápidamente como parte del grupo. Y en eso fue que el maestro, el profesor Jara Sayer, en un día nos agarra, nos llama y nos dice, miren a quienes le tienen ahí. Ustedes están a un paso de estar en la selección de mayor y ellos son los referentes. Háganle sentir en el grupo, háganle sentir bien en el grupo. Cosa que nosotros por ahí de vergüenza no lo hacíamos, lo veíamos muy grande a ellos. Y ya ahí armó un grupo espectacular. Si te cuento muchísimas anécdotas de aquellas Olimpiadas, era impresionante, impresionante que nos juntábamos, éramos así de unidos y el técnico hizo fuerte ese grupo y conseguimos algo maravilloso. Y te repito, cada vez que llega un aniversario de haber ganado aquella medalla, siempre nos juntamos, nos reunimos todos los que estamos aquí y ya llevamos, el año pasado nos reunimos de manera virtual, como estamos así, pero nos reunimos todos. Pepe Cardoso desde México, Colorado Gamarra desde su domicilio, todos, pero nos reunimos todos y fue algo maravilloso, algo magnífico, donde hicimos un grupo muy lindo y lo seguimos recordando hasta hoy día por lo que conseguimos para nuestro deporte, algo maravilloso. Y esto fue a los comienzos de la carrera y 10 años después, 2014, ya estabas jugando otra final, esta vez de la Libertadores. Y fue la segunda final consecutiva con un club diferente porque habías jugado en 2013 con Olimpia y no ganaron. Y luego pasó con Nacional, llegó a la final
pero no ganaron. Seguramente en esos momentos dolieron muchísimo que no pudieron ser campeón de América, pero ahora viendo más allá, o sea, con la ayuda del tiempo, piensas de lo que era ese gran logro de haber llegado a 2 finales consecutivas, pero con 2 clubes distintos y además 2 clubes paraguayos que no llegan todos los años a la final. Y es así, yo estoy eternamente agradecido a Dios por la carrera que tuve. Soy un tipo muy creyente, mi familia es muy creyente. Tengo muchos testimonios que la verdad que Dios es muy grande en nuestra vida, cómo obró en nuestra vida, en la familia, porque venimos de una familia muy, pero muy humilde, que llegó a pasar mucha necesidad y no veía otra manera por ahí de salir de aquel aprieto, esa necesidad. Y desde chiquito el fútbol era nuestro sueño. Tengo 2 hermanos mayores, ellos desde chiquito me inculcaron al fútbol, me llevaban atrás de ellos. Imagínate, 5 años mayores que yo teniendo 10 años jugando contra amigos de 15 años, hay muchísima diferencia. Pero eso me hizo crecer muchísimo, mis hermanos siempre me llevaban atrás mío, siempre, como dicen los argentinos, me puteaban, me mandaban al alpero, yo ahí siempre estaba, siempre me ponía en el equipo, yo el más chiquito entre todos ellos, pero me doy cuenta que me sirvió muchísimo, siempre agradezco a mis hermanos eso. Y bueno, esos momentos fueron que sí a uno le duele, la familia y uno nada más sabe lo que pasa atrás del fútbol, las mayores tristezas por ahí en la vida uno lo tiene ahí, en el fútbol pasaron, y las mayores alegrías también. Bueno, obviamente que la familia está siempre primero, pero yo tuve por ahí 4 momentos en mi carrera que bueno, me dolieron, quedaron marcados en mí, que no pude conseguir, pero el llegar ahí no es nada fácil, pocos equipos llegan. Uno fue de esas Olimpiadas que por ahí soñaba ganar la medalla de oro, pero bueno, ganamos la de plata, fue la primera. Luego, en el 2008 con el equipo León, un equipo muy sufrido de México, que pasé un año maravilloso. El otro día tuve una nota así vía Zoom con un periodista de León, muchos años después, 13 años después, y se acordó de aquella final que jugamos para el ascenso, y fue una de las finales que más me dolió porque mi familia se sentía como en Paraguay, como en mi casa me hicieron sentir en el 2008 en León, un equipo de la segunda que llevaba muchísimos años de no poder ascender. Nosotros llegamos a ser campeones en un torneo, pero un solo equipo ascendía a la primera. El primer torneo quedó campeón Indio de Ciudad Juárez. El segundo torneo, en la primera final me toca convertir, empatamos 2-2, y en la segunda final en Dorados, en Sinaloa, ese día mi señora, estando 7 meses embarazada, vino a Paraguay para tener el hijo, iba a ser mexicano, nuestro primer hijo. Y yo estuve hablando el día de la segunda final con mi señora y me dijo que estaba todo tranquilo, que todavía no, que no iban a hacer el hijo. Imagínate, después del partido me doy cuenta, me dan una llamada, recibo ahí en México en el vestuario y me cuentan que mi hijo había nacido. Era el mismo día que salimos campeones con mi gol, ganamos 1-0, le ganamos a Dorados, fuimos campeones, y ese mismo día, prácticamente el mismo horario, estaban naciendo mi primer hijo. Y mi sueño era ascender con ese equipo porque la pasión que tiene es impresionante. Me tocó equipos como Olimpia, como Cerro Porteño, con todos los equipos que viven, pero la de León fue algo que marcó nuestra vida. Y era mi sueño ascender con ese equipo, y en la final por el ascenso lo perdimos. Una de las cosas que más me dolió en mi carrera. Y luego las otras 2 finales de la Copa Libertadores, que fue en el 2013 con Olimpia, que cuando empezamos prácticamente nadie daba nada por ese equipo, siendo sinceros, cuando recién empezamos el repechaje contra Defensor, y construimos un equipo muy sólido. A medida que íbamos avanzando, el equipo se hizo más fuerte, llegamos a una final, tuvimos ahí para ser campeones. La verdad que esos 4 momentos, hay veces que no lo quiero ni recordar. La de León, la de Olimpia, la final, y la de Nacional, un equipo humilde que llegamos a la final de la Copa Libertadores. Y bueno, esas son las espinitas que quedaron en mi carrera, pero agradezco por la carrera que tuve, agradezco infinitamente a Dios. Tuve una carrera muy bendecida de 20 años prácticamente a nivel profesional, en donde
no tuve una lesión fea, gracias a Dios. Por eso me considero un tipo muy bendecido y agradecido con Dios. Y bueno, terminé una carrera, quedaron siempre cosas que uno a uno le va a quedar de por vida, pero también conseguí muchísimos amigos, conseguí muchas cosas en el fútbol y uno se queda con los momentos buenos. Y bueno, algo maravilloso y esas 4 finales fueron las que más me dolieron en mi carrera. Wow, espectacular tu historia, Freddy, y te quiero agradecer otra vez por estar con nosotros. Y justamente quería ir en esa ruta contigo, quería preguntarte de tus memorias, algo que pasó en tu carrera, pero obviamente ya nos contaste todo, pero si tienes otra memoria que te acordás ahora, que de por vida vas a acordarte, que cuando seas ya viejito vas a contarle a tus hijos, a tus nietos, ¿verdad? Obviamente tuviste una carrera espectacular, con muchos equipos de Paraguay, estuviste en México, en Rusia, pasaste los 100 goles, pero si hay algo en sí que nunca vas a olvidar hasta cuando seas viejo, ¿cuál sería? No, bueno, muchos momentos hermosos que pasé también en mi carrera. Hay muchos. Por ejemplo, en el 2001 fue un año que marcó mi vida y marcó mi carrera. Porque en ese año yo pude jugar, vestir la camiseta de la selección paraguaya. Fui a jugar el Mundial Sub-20 en Argentina en el 2001, que fue prácticamente la base que luego fuimos a Atenas. Pero muchos no recuerdan esa selección en el 2001 y llegamos entre los 4 mejores del mundo. Llegamos entre los 4 mejores en Argentina en el 2001. Ese año marcó mi vida porque ese año, terminando el Mundial, me dio tiempo de despedirme de mi abuela, que era como una mamá para mí. Era mi abuela materna, que era la que nos crió, la que prácticamente estuvo al lado de mi mamá toda la vida, la que supo todas las necesidades que teníamos, la que hizo hasta lo imposible por mantenerle firme a mi mamá, la que siempre nos apoyó en un momento. Y cuando yo fui a ese mundial, cuando fuimos, ella ya estaba enferma, pero yo no pensé que iba a ser tanto. Y cuando regresé, ella ya estaba en cama, tuvo cáncer, y yo regresé prácticamente 15 días antes de que ella falleciera, y le encontré. Me marcó ese año porque ella me dijo, tu carrera va a ser bendecida. Por ahí todo lo que ella por ahí sufrió, yo quería que ella goce atrás nuestro, atrás del fútbol, porque se merecía. Pero yo estoy seguro que desde ahí, ella desde arriba estuvo iluminando mi carrera y bueno, tuve una carrera muy linda y siempre que conseguía cosas importantes, como también tristeza, siempre se lo dedicaba a ella, que es la que siempre estuvo, que era una madre más para nosotros. Y desde aquel Mundial de 2001 marcó prácticamente mi carrera eso y el mundial lo dejo entre los 4 mejores que llegamos y luego de las Olimpiadas también, así es que siempre lo que conseguía siempre era para ella, para mi abuela que desde el cielo nos está iluminando, estoy segurísimo de eso. Como yo siempre digo, Freddy, agradeciéndote por tu tiempo, el futbolista pasa su vida en el medio que le pasa todo lo que tiene que pasarle, ¿verdad? Como jugador de fútbol, y vos arrancaste muy joven en Itagua, en ese humilde comienzo. Te quiero preguntar, y para que la gente también que nos vea en todo el mundo y que quizás pueda llegar a esta entrevista, para simplemente tener la curiosidad de quién era Freddy Vareiro, de cómo empezó su carrera, de cómo fueron sus inicios allí en Itagua. ¿Cuánto ganabas, por ejemplo, en esos primeros partidos? ¿Alcanzaba de algo lo que se ganaba en un equipo humilde del interior que terminó siendo el primer campeón también del interior del país, como siempre decimos aquí orgullosamente en nuestro programa, porque normalmente los campeones son de Asunción, así que uno supone que también la realidad en aquel entonces del equipo de Itagua, de la realidad tuya también arrancando, no habrá sido la más sencilla, como no la es realmente para ningún futbolista aquí en Paraguay. El ser jugador es una cuestión muy sacrificada, en especial cuando uno es joven y donde no sobra el dinero. Y la verdad que desde lo monetario tampoco realmente hay una gran retribución para los jóvenes. Así mismo es, la verdad que cuando yo debuté en primera prácticamente eran viáticos, prácticamente alcanzaba ¿para qué? Porque no teníamos, íbamos en moto, teníamos una moto
donde mi papá hacía repartos con eso, donde vendía embutidos, y a veces cuando a la tarde ya no trabajaba íbamos en moto en la práctica y que alcanzaba para el combustible, era prácticamente un viático nada más. Es por eso que te dije que cuando fui al Mundial 2001, recién ahí yo empecé y llegamos entre los 4 mejores y con el viático, con el premio que teníamos, ahí yo dije, es algo impresionante, nunca en mi vida había tocado un dinero que, no te digo que sea mucho, pero para nosotros, para la familia era algo inalcanzable en otros momentos. Cuando recién empecé en el 12 era prácticamente viático, mi salario era de 250.000 guaraníes al mes, que serían unos $50, un poco menos creo en ese momento. Pero ya luego tenías premios, cuando yo iba a la primera, ahí sí teníamos premios en donde yo esperaba ir por lo menos concentrado y si entraba, teníamos premios de 500.000 guaraníes. Si es que ganábamos un partido que era una barbaridad, era una locura, era algo que yo no podía creer si es que ganamos un premio, lo que agarramos de premio, y ya fue así. Y después del Mundial, ahí empezó mi carrera a ir en ascendencia, digamos, mi carrera ahí. Es por eso que siempre digo y agradezco a mi abuela de arriba que de ahí empezó a ir. En el 2002 fuimos campeones. Ahí ya después de venir del Mundial prácticamente ya me mejoraron mi salario, prácticamente el doble. No te digo que un salario es verdad, pero era por lo menos el doble lo que ganaba. Ya me pagaban un poco más. De ahí que ya venía de la selección y en el 2002 empezó a irme bien. Y cuando di el salto a Libertad, ahí sí fue que dije que era algo maravilloso. Dar el salto del 12 de octubre, fuimos campeones en el 2002, en el 2003 me contrata Libertad y ahí sí ya fue distinto. Ahí sí ya fue distinto, ya empezó mi carrera a estabilizarse, empecé a jugar prácticamente todos los partidos. Empezó mi carrera ayer ya, tuve una carrera ya, digamos, una carrera firme, ya me conocían, hice un buen papel en el 12 de octubre, que fuimos campeones, me sirvió eso para ir a Libertad y ya de ahí para mostrarme a la selección. A partir de ese año, del 2002, mi carrera empezó a ir ascendentemente, todo fue positivo a partir de aquel momento y ya recordamos después de todo lo que vino, de la selección, una transferencia al extranjero, que es lo que siempre un jugador sueña desde chico, vestir la casaca de su selección primeramente, ya había conseguido eso jugando el Mundial Sub-20, ya luego ser transferido, que era un sueño mío, y se cumplió después de aquellas Olimpiadas, y bueno, nada que reprochar, agradecer infinitamente a Dios y a todas las instituciones que me abrieron las puertas, y repito, todos los directivos que me pasaron una mano y tantos amigos que he dejado en mi carrera, es algo maravilloso que siempre uno no lo tiene que recordar, no me puedo olvidar de eso. Bueno, Freddy, ahora queremos ir un poquito más en lo actual del fútbol de Paraguay y como estuviste en Olimpia te tengo que preguntar y como olimpista también te tengo que preguntar, ¿cómo ves ahora el equipo actualmente, en especial cómo ves a su nuevo entrenador, Sergio Ortemann? En sus últimos 2 partidos ha ganado y es muy temprano todavía, pero ¿qué pensás de él y qué pensás del equipo? No, bueno, la verdad que yo desde que me retiré del fútbol, te mentiría si te digo que no sigo, porque sí sigo, pero a profundidad no. Le dediqué mucho más tiempo, increíblemente, después de estar tantos años en mi carrera como profesional, dejé un poco lo que es el fútbol, no estoy muy metido en lo que es en el fútbol, pero sí, siempre sigo. Veo lo que cuando agarraron, dicho sea de paso, el asistente técnico es muy amigo mío, Juan Salgueiro, fuimos compañeros, ganamos la 40 en el Olimpia en el 2015, tenemos muy buena amistad, contentísimo con él por formar parte de este cuerpo técnico. Y lo de Sergio, todos sabemos, lo de Ortemann, es muy respetado por todo lo que ganó como futbolista, sabemos la personalidad que tiene, es capitán del Olimpia en muchos partidos, si bien es cierto que Julio Enciso levantó la Copa de la Libertadores 2002, Ortemann fue uno de los capitanes, uno de los referentes de aquel equipo, la personalidad que tiene impresionante, me tocó conversar con él un par de veces, nunca lo tuve de compañero, nunca lo tuve técnico, pero sí me crucé con él en algunas reuniones, por ahí lo saludé,
pero la personalidad que tiene se le nota a legua y tiene espalda suficiente para ser entrenador del Olimpia, más con la historia que tiene ganando una Copa Libertadores, ganando aquel campeonato en el 2011 después de tantos años de sequía para el Olimpia. Así es que todos sabemos lo que representa Sergio Berteman para el Olimpia. Empezó muy bien con una goleada, el otro día estuve viendo el partido, por ahí un partido parejo. A mi parecer, Libertad también un equipo plagado de figuras, un equipo con muchísima jerarquía, pero lo sacó. El planteamiento de Sergio se ve que es un técnico para equipos grandes por la personalidad que tiene y más el acompañamiento que tiene de Salgueiro, que es un tipo que puede hacer un buen grupo, un jugador que pasó también por el Olimpia, sabe lo que es el vestuario Olimpia, sabe lo que es la presión que significa, presión por un decir, porque es muy lindo estar en un equipo grande, pero todos saben, los entrenadores, por ahí, entre comillas, la presión que tienen, no ganar 2 partidos seguidos, ya están baleando ahí. Vos estando en Olimpia, en Cerro, en Libertad, tenés la obligación de ganar todos los partidos. Ni el empate hay veces que no te sirve. Yo que pasé por todos los 3 equipos, te digo que tenés la obligación en esos 3 equipos de ganar todos los partidos. El empate prácticamente no te sirve. Muchos partidos sí suma contra rivales directos, pero tiene una responsabilidad grande Sergio, ya lo está demostrando, ganó sus 2 primeros partidos, el equipo está parejito. Recién estoy hablando con un jugador del otro lado de Cerro, que es muy amigo mío, y me estaba diciendo después un torneo muy competitivo en donde 4 equipos están arriba, Nacional está un punto de ellos, un torneo muy lindo que es extraño porque son 10 equipos nada más. Pero bueno, yo pienso que lo de lo directivo fue la acertada en poner un tipo con mucha espalda, con mucha personalidad y que es, digamos, un referente de la institución. Así es que comenzó lo mejor y bueno, el tiempo nos dirá cómo va a ser, pero como entrenador ya tiene muchos años de experiencia, vino desde abajo, estuvo en la intermedia, luego otros equipos en primera y ahora le toca dirigir un equipo que tiene mucha historia, que tiene mucho peso y como te dije, que tiene mucha responsabilidad y presión ahí encima por todo lo que representa Olimpia. Freddy, tuviste una carrera tremenda y también tuviste muchísimos entrenadores en el camino. Te quiero preguntar un poco por ello, porque, bueno, ahora que ya has decidido totalmente no volver al fútbol, más allá de haber sido tentado, sé que hablaste con gente del 12 de octubre en su momento, ahora contaste lo de la intermedia, que está justamente por arrancar aquí en Paraguay después de un año y su parate, pero tuviste muchísimos entrenadores realmente y tengo entendido que vos vas a ser entrenador. Que hiciste el curso, que estás recibido, no sé si pensás hacerlo, quisiera que me respondas también esa pregunta, pero preguntarte un poco por algunos de ellos, porque revisando la historia, la verdad que supongo que hay algunos que te han dejado muchísimo. No sé quién te dirigió en Rusia, quizás por allí es el único dato que no pude conseguir, pero me acuerdo de Daniel Rasle en el 12 de octubre, me acuerdo en Libertad los uruguayos Marcarián, Rubén Israel, me acuerdo en México quizás te cruzaste con el Piojo Herrera brevemente en el Tecos, en Cerro Porteño lo tuviste a Leo Astrada en el 2011 llegando a aquella semifinal, después con el Chiqui Arce en Olimpia, la importancia de Almeida en Nacional. Háblame de aquellos técnicos que realmente te dejaron cosas importantes, que te marcaron la carrera y de los que seguramente has aprendido cosas que las vas a incorporar a tu manera de trabajar o a tu manera de ver el fútbol, quizás también ahora ya lejos de la cancha. Mirá, vos sabés que así mismo es. Y primeramente te respondo lo otro, sí, ya tengo mi título de director técnico, pienso de acá a un futuro cercano, por ahí armar mi cuerpo técnico, también lanzarme a ello. Pero bueno, respecto a los entrenadores que me tocó, la verdad que aprendí, de cada entrenador que tuve, aprendí algo diferente. Aprendí muchísimas cosas de los entrenadores que tuve. Y muchísimos sí me marcaron mi carrera como persona y como futbolista. Yendo de atrás, en el 12 de octubre, Daniel Rasle. Bueno, primeramente Nino Arrúa. El que me hizo debutar realmente en el 12 de octubre fue Jorge Guas. Luego tuve Nino Arrúa, Rasle, pero te voy a hablar de Daniel Rasle, que aprendí algo como persona, que aprendí de él, porque era muy joven todavía. Y justamente en un partido, en la cancha Olimpia, justamente creo que fue, en un partido ya había convertido un gol, estábamos ganando creo que 2-0 y me toca salir de cambio ya siendo casi 40 del segundo tiempo, ya ha pasado los 30 lejos.
Y salí de cambio y me acuerdo que no fui a saludar al compañero que iba a entrar, salí molesto. Como vemos hasta hoy en día, muchos jugadores que salen molestos. Y bueno, era muy joven y ahí no me dijo absolutamente nada frente al grupo. En la semana me agarró totalmente aparte y me habló muchísimo. Me dijo, de ahí aprendí muchísimo. Me dijo, Freddy, está bien que te calientes, que te enojes conmigo. El compañero, ¿qué culpa tiene? Desde ahí aprendí, el compañero está trabajando a la par de uno, tiene las ganas que uno tiene cuando entra a jugar, las mismas ganas, se sacrifica. Era momento y qué culpa tenía el compañero para que yo no vaya a pasarle la mano, a desearle el mayor de los éxitos cuando entraba. Y por ahí pequé de eso, pero era de juventud, era de joven y me dijo muchísimas cosas. Él siempre me habló, me dijo, mira Freddy, que sos joven, veo que en vos que tenés un futuro, que podés llegar, tengo entendido que venís de una familia humilde, tenés con las condiciones para darle una mano a tu familia, para sacarle de la situación incómoda que están. Es por eso que te agarro, porque veo que tenés muchas condiciones. Y empezó a hablarme, me dijo, me habló de la vida prácticamente también, que las cervezas no se iban a tener. Yo era soltero en ese momento, me dice, mira que las amigas, las mujeres no se acaban, las bebidas no se acaban. A medida que vas transcurriendo los años te vas a encontrar más y más, así es que aprovecha este momento, no quedes por el camino como muchos quedaron por preferir la fiesta, por preferir otras cosas, libertinaje, digamos, y me ayudó muchísimo, le agradecí y por lo del compañero me dijo muchísimo, Freddy, sos titular, jugás, estabas cansado, te tuve que sacar, hiciste muy mal con el compañero, se merece una disculpa, a mí yo no quiero una disculpa tuya, me dice, porque pasé por lo mismo, también me calentaba cuando salía, pero me enseñó muchísimo en ese aspecto que lo tuve grabado desde aquel momento, que es la pura verdad. Somos 25 en el plantel prácticamente, el técnico tiene que elegir 18 jugadores y son 11 los que entran y el resto están esperando. Es algo que a mí me tocó estar en todos lados, me tocó jugar muchos partidos titular, me tocó muchísimos partidos estar en la banca, me tocó partido estar fuera de los 18 y bueno, uno ya sabe cómo uno se calienta cuando no está entre los 18, cuando no juega también está molesto. ¿Quién está contento? Siempre el jugador, el que juega, siempre uno está contento. Así es que aprendí mucho de Ral en ese sentido. Y de Jaras ayer ya te dije lo que aprendimos de él también en las Olimpiadas, un maestro, mis respetos como persona, como director técnico, de muchísimos aprendí. En Rusia también tuve técnicos que me enseñaron muchísimo. Uno de los técnicos es el hijo, ahora está jugando, no sé, Vladimir Weiss, padre. Era mi técnico que también me habló mucho. Su hijo está jugando, es eslovaco si no me equivoco, o de Eslovenia creo que es. Y su hijo creo que estaba en la selección, Vladimir Weiss, hijo. El padre era mi técnico, uno de mis técnicos en Rusia, que también me habló mucho, me enseñó. Y ya, sería injusto olvidarme de mucho con Chiqui Arce, que sostengo que uno de los mejores entrenadores, lejos de nuestro fútbol, un tipo que muchos por ahí dirán cómo es, pero espectacular, un tipo que va de frente. Con él a mí me tocó quedar fuera muchos partidos, ni en la banca, ni en los 18, pero es imposible cómo le da, porque teníamos un plantel frondoso, venía, te decía que hay otros que están mejores. Bueno, de todos los entrenadores, tuve montones de entrenadores, pero nos alargaremos horas y horas, hablaríamos de los entrenadores. De Almeida muchísimo, aprendí de Gustavo Mourinho, si bien era muy joven en 2014, aprendí muchísimo, él fue mi compañero, ya le tenía una admiración lo profesional que era siendo compañero en Libertad, en donde fuimos campeones también en Libertad en el 2003, el absoluto, que le ganamos a Olimpia en penales en el Defensores. Mourinho, que también marcó como compañero la clase de persona que es, lo profesional que es. Así es que va sacando algo positivo y también cada entrenador te das cuenta también a veces por ahí el carácter que tiene. Siempre tenemos cosas positivas, cosas negativas, pero a mí, yo por ejemplo lo estudié, aprendí muchísimo de cada entrenador que tuve. Y te repito, lo de Jaras ayer me quedó marcado. Me estás hablando del Piojo Herrera, un tipo que si lo conoces es un personaje fuera de la cancha, pero estando adentro. Estos son
Pequeña anécdota que nos decían, por ejemplo, para hacer un buen grupo, los lunes era sagrado juntarnos con los compañeros. Comer el asado era sagrado, no podía faltar. Hacer esa camaradería, el juntarse, el jugar ahí en las cartas también, los mexicanos que juegan al póker, jugar y hablando como mexicano decía, bueno, miren cabrones, hoy tranquilo, pueden tomarse sus cervecitas, pueden comer su asado, tranquilo a jugar sus cartas, lo que quieran. A partir de mañana quiero que se me chinguen la madre por mí, por los compañeros, como hablan los mexicanos. A partir del martes era a cara de perro. Entrenábamos a full, entrenábamos. Era un tipo, un personaje que tiene una personalidad impresionante. Recién empezaba en ese momento Piojo a dirigir el técnico y me decía, miren, cabrones, corran. A mí me van a echar, pero yo de acá a 2 meses voy a tener equipo. Y acuérdense de mí que voy a dirigir la selección mexicana. Algunos en burla nos codeamos, nos reíamos. ¿Qué va a dirigir la selección mexicana? Imagínate todo lo que ganó. Dirigió a la América de México, campeón. Dirigió a la selección mexicana. Un tipo con una personalidad tremenda, en donde nos enseñó mucho eso también. En el momento de armar el grupo, de compartir, digamos, por un decir de tener tu tiempo libre en tomar una cervecita, en comer tu asado, en todas esas cosas, te daba esa libertad, pero a la hora de entrenar, como él decía, se me chinga la madre por el compañero y por mí, por mi cuerpo técnico. Así hablan los mexicanos. Y el Piojo, un tipo excelente en donde aprendí muchísimo de él. Inclusive mi hermano, que se recibió técnico, me acompañó 6 meses allá y a mi hermano le decía, Paragua, vente, mire, para anotar todos los trabajos sin ningún problema. Mire mi práctica, me decís si es que necesitas algo, yo te paso los datos. Si querés te hago cita con director técnico, otros para ir a hablar con el técnico del Atlas, de Chivas. Espectacular. Mi respeto para el Piojo Herrera, en donde como persona también y como futbolista uno aprendió muchísimo de él. De cada entrenador aprendí muchísimas cosas. Y como te dije, me estoy alargando mucho por hablar de cada entrenador. Iríamos horas y horas a hablar de cada entrenador, pero saqué muchas cosas muy positivas de cada entrenador que tuve y también ver por ahí algunas que por ahí siempre uno tiene equivocaciones y como el trato que uno tiene que tener con los jugadores, en donde a mi parecer los 25 son igual de importantes que el que está jugando de titular. A la hora que uno está lesionado o no puede uno, entra el otro y te marca. ¿Cuántos jugadores hubieron que entraron en partidos claves en donde estuvieron lesionados compañeros de él de su posición? Entran y son los que quedan en la historia, que hay que estar preparado siempre. El finado Maño Ruiz también, que lo tuve en la selección, siempre decía, el éxito es la suma de la preparación más la oportunidad. Siempre nos decía eso el Maño. Uno tiene que estar preparado. Uno no juega y uno dice, bueno, yo no voy a entrenar porque yo no juego. Entreno a medias. Y eso no te sirve. Uno tiene que estar punta de pie, aunque no te tengan en cuenta la hora de la verdad. Si es que te llama el técnico y no estás preparado, ¿por qué? Es culpa de uno, porque no entrenaste a la par de los compañeros, porque yo no voy a estar. ¿Para qué quiero entrenar si yo soy suplente? Si no voy ni en la banca. Pero a la hora de la verdad, entre los 25, siempre todos tienen que estar punta de pie por si te toca y estar preparados para esa oportunidad que uno tiene. Porque hay veces que no tenés muchas oportunidades, pero cuando te toca, uno agarra, lo aprovecha y ya no lo suelta. Es así de simple el fútbol y por eso Maño siempre nos decía eso. El éxito es la suma de la preparación más la oportunidad. Cuando tenga oportunidad lo demostrás y ¿qué entrenador te saca? Si es que le respondiste, si rendiste, es casi imposible. Así que conozco muchísimos compañeros así, que no tenían, pero siempre estaban preparados, le toca una oportunidad, entran y ya no salen. Es así de simple. Con un técnico, ¿cómo lo va a sacar a un jugador que entró, rindió de nota 8 para arriba? No lo podés sacar, sería injusto. Y hay veces que así un jugador después ya se gana su puesto y lo deja relegado al que estuvo siendo titular y ya no podés recuperar tu puesto. Es así de simple, así es que en el fútbol siempre tienes que estar punta de pie, siempre tienes que estar preparado, juegues o no juegues, uno siempre tiene que entrenar a la par de los compañeros y estar atento siempre. Excelente consejo, Fer, y obviamente una excelente charla que tuvimos con vos. Obviamente pasamos todo, pudimos pasar por mucha hora, pero obviamente tenemos
que agradecerte a vos por tomar tiempo con esta entrevista, de contar tu historia, de tantas anécdotas en tu vida, así que te agradezco. Y de todos aquí en Guarani Vision, te agradezco que hiciste esta entrevista y nosotros podemos hablar contigo muy, muy pronto. No, Roberto, el agradecido soy yo, la verdad le agradezco, siempre estamos ahí a las órdenes para lo que podamos ayudar y bueno, será un hasta pronto, estamos siempre a las órdenes. Sí, absolutamente. So guys, for myself, Roberto Rojas, for Ralph Hanna, Maria Britos, and Fede Perez, thank you so much for listening to this interview of Freddy Barreto. See you soon.